En la época en la que vivimos actualmente hay muchas personas que utilizan únicamente pasajes bíblicos para corroborar su idea con respecto a algún pensamiento o algún punto que quieren compartir. Pero la Biblia está más allá que todo eso. La Biblia nos da la guía, la instrucción y el aprendizaje de cómo debemos estudiarla y de qué es lo que debemos de decir acerca de lo que ella nos enseña. Y es muy importante saber que la palabra de Dios no necesita correcciones, ya que es inspirada por el mismo Espíritu Santo y que fue el mismo Dios el que la dio a los hombres para que pudiéramos entender, comprender y obedecer sus mandamientos. Cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, muchos entenderán de que tienen que tener doctorados, ser maestros en teología o tener alguna licenciatura en estas áreas. Pero todo cristiano o toda persona que puede leer, escribir o que puede escuchar la palabra de Dios tiene la capacidad de estudiarla. Y en este caso, te voy a dar una manera muy fácil de cómo poder empezar a estudiar la palabra de Dios a través de 4 preguntas que son muy sencillas que se le tienen que hacer al texto cuando uno está empezando. La pregunta número 1 es, ¿quién escribió el texto que voy a estudiar? La pregunta número 2 es, ¿a quién le escribió? La pregunta número 3 es, ¿por qué lo escribió? Y la pregunta número 4 es, ¿cuál es la respuesta que debía tener esa audiencia a la que se le estaba escribiendo esa carta o libro que aparece en la Biblia? Todas estas preguntas nos ayudarán a crear un contexto en el cual el texto fue escrito para una determinada sociedad o personas que vivían en una época determinada. Y en este caso vamos a tomar el ejemplo del Evangelio de Marcos, que fue escrito alrededor del año 60 al 70. Algunos hablan que fue entre el año 65 al 68 después de Cristo. Pero sí es una realidad que fue escrito después del año 60 después de Cristo, siendo este, según algunos historiadores, el primer evangelio que se escribió y el cual se utilizó o utilizaron otros escritores al ser inspirados por el Espíritu Santo de Dios para guiarse en sus narrativas en los distintos evangelios que encontramos en la Biblia. Para saber quién es el escritor del Evangelio de Marcos, tendremos que ir a la historia, porque ya el mismo título nos da quién es el autor, porque al estar corroborado históricamente ya por algunos historiadores, sabemos precisamente quién es el escritor. Pero aparte de eso, también tenemos que hacernos otra pregunta, y es, ¿quién es ese escritor? ¿La Biblia habla algo al respecto de ese escritor? Y muchas veces vamos a encontrar esa respuesta en la misma Biblia. Por ejemplo, Marcos es mencionado en Hechos capítulo 12 y se menciona también a su madre, alojaba también a cristianos en Jerusalén que llegaban a orar. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 12. El apóstol Pablo también y Bernabé lo mencionan en sus viajes o cuando lo toman en cuenta para ir a Antioquía o para salir en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 12, versículo 25 lo pueden encontrar. Incluso en la misma Biblia, en las cartas del apóstol Pablo, pueden encontrar Bernabé es el tío de Marcos, por lo que menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Más adelante pasan unas circunstancias, pasan algunas situaciones, Pablo y Bernabé se separan, por lo tanto Pablo se separa de Marcos y con el paso del tiempo, alrededor de unos 10 años, según la historia, Pablo lo vuelve a mencionar en 2 de sus cartas. Colosenses capítulo 4, versículo 10, que se los mencioné, en donde se habla que es el sobrino de Bernabé, y Filemón, versículos 24 y 25, en los que nombra que son compañeros del apóstol Pablo, ubicándolo de esta manera entonces que Marcos estaba en Roma en esos momentos, debido a que el apóstol Pablo estaba escribiendo esas cartas en Roma, llamadas cartas de la prisión. Pero no solamente Pablo lo menciona, sino que también el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, en donde lo llama mi hijo amado, dando a entender que fue un hijo espiritual del apóstol Pedro y que mediante sus enseñanzas y las predicaciones que daba Pedro, Marcos tomó la decisión de seguir al Señor Jesucristo en su camino. Entonces ven que es importante hacerle preguntas y buscar las referencias que nos dice la palabra de Dios con respecto a quién es el escritor. Pero para entender un poco más allá el significado del libro, deberíamos de hacer la segunda pregunta. ¿A quién le está escribiendo Marcos este evangelio?
Y como se los mencioné anteriormente, cuando el apóstol Pablo lo menciona y el apóstol Pedro lo menciona, es porque él estaba teniendo una cercanía de nuevo a estas personas, tanto a Pablo como a Pedro, y se estaba ubicando cerca de ellos en la región de Roma. Por lo tanto, Marcos escribe a las personas o a los gentiles que estaban en Roma, y a través de los relatos que Marcos escuchó del apóstol Pedro, el Espíritu Santo lo inspiró para retomar todos estos relatos, no en orden cronológico, pero sí para dejar evidencias de una persona que había sido un testigo ocular. Se sabe que se dirige a los gentiles por la forma en que él escribe, también por la traducción que hace de algunas palabras y algunas frases para que ellos lo comprendieran en su idioma. Y aparte de eso, también porque no nombra muchos aspectos del Antiguo Testamento. Una vez que sabemos quién es el escritor, qué dice la Biblia del escritor, a quién es que va dirigida, tendremos que hacernos la pregunta tercera, que es ¿por qué se escribe este evangelio? La respuesta a esta tercera pregunta de por qué se escribe el Evangelio la tenemos en Marcos capítulo 8, versículo 29, en donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que ellos debían recibir, es lo que ellos debían conocer, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que traía el Evangelio, era el Cristo, el Mesías, el ungido, que iba a venir a salvar al pueblo. Inclusive, Marcos presenta un mensaje muy importante al cual ellos deberían de ponerle atención como cristianos. El mensaje lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 15, en donde después de que Juan fue encarcelado, Jesús, llegando a Galilea, predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje que debía de transmitir Marcos a esta primera audiencia. Y por lo tanto, la respuesta que debía tener esta primera audiencia a este escrito de arrepentirse y creer en el Evangelio es la misma respuesta que nosotros tenemos que tener el día de hoy en el 2026. Arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, y creer en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el único que da salvación.